La boquería tiene su origen en un mercado ambulante, en el que ya en el siglo XII acudían los payeses para vender sus frutas y verduras. En diciembre se montaba en este tramo de la futura Rambla la venta del cerdo. También se vendía carne de cabrito, de boc en catalán, de ahí el mercado de la boquería. Donde hoy está el mercado más famoso de Barcelona, en 1586 se había fundado el convento de los Carmelitas Descalzos de San José. Por su advocación a San José se conoció a los monjes popularmente como els Josepets. Tras el derribo de las murallas, en 1860 desapareció la Puerta de Santa Eulàlia, o Portal de la Boquería, donde se instalaban paradas quedando una explanada diáfana frente al convento de los Josepets. Y aquí se trasladó el mercado de la uva, desde la Plaza Santana. A este tramo de la Rambla se le llamaba Pla del Pes de la Palla, por el mercado de paja que aquí se concentraba. Y a partir de 1794 también se conoció con el nombre del Burnet, porque recordaba al antiguo mercado de la zona del Born, que quedó arrasado durante la Guerra de Sucesión de 1714. Ante la próxima visita a Barcelona del rey Carlos IV, en 1801, se desmanteló el mercado del centro del Paseo para trasladarlo un poco más allá, a los terrenos del huerto del convento carmelita. El paseo debía quedar limpio y diáfano para la visita real. En 1827 el mercado ya contaba con 200 puestos, 100 de carne, 48 de pescado y el resto de frutas y verduras. Y hacía tiempo que la presión popular pedía una ampliación del mercado, que se había quedado ahogada por la falta de espacio ante tanta concurrencia. Era muy urgente organizar el mercado. Fue el marqués de Camposagrado el encargado de la nueva reglamentación. Se había iniciado una desamortización desde finales del siglo XVIII con Godoy. Tuvo varias etapas a lo largo del siglo XIX. En 1835, Mendizábal ya planeaba expropiar y subastar los templos que tuvieran menos de 5 frailes. La desamortización no fue un movimiento exclusivamente español. Se pretendía crear una burguesía y una clase media de labradores propietarios de las tierras que cultivaban. El problema llegó cuando las tierras se subastaron por lotes de tan alto precio que solo los adinerados pudieron hacerse con las tierras. En la revuelta del día de Sant Jaume se quemaron los conventos masculinos de las Ramblas. Esa noche quedaron libres muchos solares para darles un nuevo uso urbano. En el terreno del antiguo convento se planeó una plaza porticada, a semejanza de la Plaza Real y de los pórticos d'en Xifré. Sería la Plaza del Trabajo, la más grande de Europa según el proyecto, que finalmente se desestimó. Y de él hoy en día solo quedan los pórticos. En 1840 se colocó la primera piedra del nuevo mercado con un antiguo ritual: enterrar varias monedas de oro para que el mercado nadase en abundancia. Fue diseñado por Josep Mas i Vila. Por primera vez era un mercado estable y cubierto. Ya tenía el aspecto que vemos hoy en día. El mercado estaba situado en la parte exterior de las murallas, por lo que no tenían que pagar los impuestos que se pagaban intramuros. No solo abastecía de alimentos a la ciudad, también se vendían artículos como relojes, alpargatas, quincallería, estampitas de santos, telas. En la entrada del mercado se concentraban improvisados espectáculos de música, saltimbanquis y unos pequeños teatritos que hacían los gitanos valencianos, que también vendían pequeñas figuritas de yeso de santos. El Pla Cerdà preveía la urbanización de los nuevos terrenos ganados tras el derribo de las murallas, pero también contemplaba unas actuaciones en las Ramblas. El plan era que esta fuera un gran bulevar, donde el mercado no tenía cabida. La presión popular obligó a conservar la boquería, ampliándose por detrás hacia el convento de San Joan de Jerusalén, derruido posteriormente, para crear la Plaza de la Garduña.
En 1871 se inauguró la iluminación a gas, dejando atrás la iluminación con aceite. En pocos años se construirían también en Barcelona los mercados de El Born y de Sant Antoni. En 1908 una bomba estalló en el puesto número 65, destrozando la parada de aves. En 1911 se remodeló la zona de pescado. Y 2 años más tarde, Antoni de Falguera colocó un arco modernista en la entrada. Se instaló la luz eléctrica y una techumbre metálica construida por la empresa La Maquinista Terrestre y Marítima. En 1985 se añadió un parking y una zona de carga y descarga. Desde 1998 hasta 2001 se reestructuró la zona de ventas y se mejoró la iluminación para que entrase más luz natural en el mercado. Es el mercado más grande de Cataluña, con una superficie de 2.583 metros cuadrados y 300 puntos de venta, aunque con la llegada masiva del turismo, las paradas tradicionales de carnes, pescados y verduras van desapareciendo para ofrecer otros productos más adecuados para los turistas. En 2005, el Congreso Mundial de Mercados, celebrado en Washington, le otorgó a la Boquería el premio al mejor mercado del mundo. Bueno, mira, ahora en estos momentos estáis aquí en el Pinocho. Seguramente el personaje más popular del mercado de la Boquería es el Juanito del bar El Pinocho. Desde que tenía 6 años, ayudaba a su madre a repartir los cafés con leche entre la clientela. Hoy aún sigue al pie del cañón, a sus 84 años, acompañado por las nuevas generaciones de la familia. Buenos días. Este año, 2020, se celebra el 180 aniversario del mercado de la Boquería.